Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a llevar a cabo la audiencia pública correspondiente al expediente 5034-2025. En ese sentido, procederemos a la lectura del acta. Miércoles 25 de junio del 2025. Audiencia pública de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el señor vocal Juan Carlos Cortés Tataje e integrada por los señores vocales Ana Elizabeth Pérez Gutiérrez y Eric Joel Mendoza Merino. Expediente número 5034-2025.tce. Recurso de apelación interpuesto por la empresa Tecnofarma S.A. en el marco de la licitación pública número 013-2025 diagonal IAFAS-EP primera convocatoria, efectuada por la institución administradora de fondos de aseguramiento en salud del Ejército del Perú, para la contratación de bienes, adquisición de productos farmacéuticos, empagliflozina 25 miligramos, tableta para beneficiarios de la IAFAS-EP AF-2025. En representación del proveedor impugnante Tecnofarma S.A., realizará el informe de hechos el señor Víctor Ángel Miranda Mendoza, identificado con DNI número 10809467. También realizarán informe de hechos la señora Ana Paola Quiñones Bernaola, identificada con DNI número 46661726, el señor Juan Andrés Ríquez Rodrigo, identificado con DNI 40144883, el señor Edwin Elder Zamudio Medina, identificado con DNI número 42239738, y la señora Sofía Patricia Salas Pumacayo, identificada con DNI número 29609871. En representación del tercero administrado, Representaciones DECO, SAC, realizará el informe legal el abogado Claudio Augusto Iparraguirre Cama, identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 97078. Asimismo, realizará informe de hechos el señor Jesús Fidel Peña Redondo, identificado con DNI número 10616670. En representación de la entidad e institución administradora de fondos de aseguramiento en salud del Ejército del Perú, realizará informe de hechos la señora Diana Fuentes Guevara, identificada con DNI número 7051-6495. También realizará informe de hechos el señor Henry Bardales Trigoso, identificado con DNI número 10761961. Realizará informe legal abogada Cindy Carol Farias Farfán, identificada con registro del Colegio de Abogados de Sullana, número 373. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Muchas gracias. A continuación, concedemos el uso de la palabra por el tiempo de 10 minutos a los representantes del impugnante, a efectos que oralicen sus informes sobre el recurso interpuesto. Tienen el uso de la palabra los señores Miranda, Quiñones, Ríquez, Zamudio y Salas. Gracias, magistrado. Vamos a hacer uso de una presentación, por favor, unos segundos para compartir. Por favor, me confirman si se visualiza para comenzar con nuestra exposición. Sí podemos visualizarlo. La diapositiva, pónganlo en modo presentación. ¿Ahí está bien? Ahora continúe. Ya, listo. Bueno, buenos días a todos, a los miembros de la sala, también a representaciones DECO y también a la entidad. Estamos acá reunidos para discutir un asunto relevante en relación a un requisito que no ha sido correctamente observado en la licitación pública 13-2025, referente al certificado de buenas prácticas de manufactura, para lo cual, porque es tan importante, voy a dar la palabra a nuestra asesora técnica, la doctora Sofía, que es exdirectora ejecutiva de la Dirección de Productos Farmacéuticos de DIGEMIT y asesora en contrataciones en UNOPS. Doctora Sofía. Buenos días.
Vamos a iniciar diciendo qué es un certificado de buenas prácticas en manufactura o certificado de BPM. Es un documento emitido por una autoridad reguladora de medicamentos que acredita que un laboratorio cumple con las normas técnicas que aseguran la calidad, seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos, desde su fabricación hasta su distribución. ¿Y cuál es la importancia de este certificado de BPM? Pues va a garantizar que los medicamentos sean elaborados con estándares adecuados de calidad y, por tanto, asegura que los medicamentos sean de calidad, seguros y eficaces, protegiendo la salud pública de las personas. La siguiente. ¿Y de quiénes se acepta el certificado de BPM en el Perú? Se aceptan certificados emitidos por DIGEMIT, por certificados emitidos por países de alta vigilancia sanitaria, por autoridades de países de alta vigilancia sanitaria y países con los que existan acuerdos de reconocimiento mutuo. ¿Un certificado de BPM con una restricción para un medicamento sirve para otro con la misma forma farmacéutica? Pues no. Si el certificado o cuando el certificado de BPM tiene una restricción que hace referencia a un ámbito de aplicación, a un alcance de inspección, ese certificado solo es específico para el producto evaluado y no puede ser aplicable a otros medicamentos aún con la misma forma farmacéutica. La siguiente. Y entonces, los certificados de BPM se otorgan de dos maneras. Se otorgan por área de producción y por producto específico o productos específicos. Y esto aplica tanto a Perú como a la Unión Europea. Y es así que en la Agencia Europea de Medicamentos, en el documento Orientación sobre Buenas Prácticas de Fabricación, preguntas y respuestas, se señala que los certificados de buenas prácticas de BPM pueden restringirse a actividades específicas según el alcance de la inspección. Por ejemplo, actividades de fabricación relacionadas con un producto específico. La siguiente. Entonces, tenemos solo dos tipos de certificados de BPM emitidos por los países de la Unión Europea. En el lado izquierdo vamos a ver el certificado de BPM por área de producción, ya que no refiere ningún ámbito de aplicación específico, ¿no? Y entonces este documento indica que la autoridad competente de España confirma que el fabricante Boehringer Ingelheim España cumple con las BPM para comprimidos. Y al ser un certificado que no tiene un ámbito específico, sino es por área de producción, los comprimidos fabricados por este fabricante estarían cumpliendo con este BPM. En el lado derecho tenemos otro certificado que corresponde al certificado del presente proceso. Y este certificado es un certificado de BPM por producto específico, ya que refiere un producto específico y se señala en el mismo certificado dentro del ámbito de aplicación o alcance de la inspección en inglés. Y aquí señala que es el yentadueto, que es una combinación de linagliptina más metformina. Y entonces, al analizar este certificado, vemos que la autoridad competente de Alemania certifica que Boehringer Ingelheim Promeco de México cumple con las BPM para los comprimidos de yentadueto, solo para yentadueto porque este es un certificado específico. La siguiente. Y entonces, ¿cuál es el riesgo de no tener un certificado de BPM? Tenemos que señalar que fabricar medicamentos es tan complejo como fabricar aviones. Una sola falla y mueren muchas personas. Y un ejemplo claro reciente es el caso de los sueros fisiológicos de Medifarma. Entonces, las buenas prácticas de manufactura van a asegurar, van a garantizar que los medicamentos sean de calidad, sean seguros y eficaces. Y por tanto, protegen la salud pública de todas las personas, hablando de Perú, de los peruanos. Y el caso de este certificado que es para Boehringer Ingelheim de Promeco, tenemos que señalar que este es un laboratorio que está instalado en México. México no es un país de alta vigilancia sanitaria. Y también tenemos que tener presente que DIGEMIT ha evaluado laboratorios instalados en México y ha encontrado que algunos de ellos no cumplen con las buenas prácticas de manufactura. Estás en mute, Ana Paola. ¿Estás sin audio? Perdón, ¿ahora sí me escuchan? Sí, ¿no? Sí. Ya.
Entonces, teniendo en cuenta toda la relevancia de del certificado de buenas prácticas de manufactura, vamos a observar qué es lo que se ha pedido en las bases, que es correcto. Se ha pedido, digamos, que el bien ofertado, en este caso, sea empagliflozina, y muy bien se establece, ¿no? Certificado de buenas prácticas del medicamento para las áreas de fabricación del bien ofertado. Ojo, y que sea emitido por, ya vimos, ¿no? ¿Qué entidad? DIGEMIT, País de Alta Vigilancia. Entonces, estamos viendo que las mismas bases determinan, creo que, y recogen esa importancia, ¿no? De que sea un certificado de buenas prácticas de manufactura y que su contenido haga referencia al bien ofertado. Entonces, ¿qué es lo que presentó Representaciones DECO? Representaciones DECO presentó el certificado de su producto sanitario Jardiens, que tiene la composición del bien ofertado, pero ahí hay que ser puntuales en que tenían que haber presentado el certificado de buenas prácticas del Laboratorio de México que contemple a este bien ofertado. Vemos que en la primera parte, y hay que leer las dos partes del certificado, que bien, en la primera parte se hace referencia al Laboratorio de México, pero en la segunda parte, como ya lo mencionó previamente la doctora Sofía, este certificado que presentaron está restringido a otro producto que es diferente al bien ofertado. Está restringido, como ya dijo, al yentadueto, que es una mezcla de dos composiciones, muy diferente al empagliflozin, que es el bien que la entidad está requiriendo para esta contratación. Por lo tanto, a pesar de los descargos que señaló DECO, a ver, vemos que estamos ante un certificado que está restringido a un producto diferente al bien ofertado. El bien ofertado no ha sido inspeccionado ni certificado y no se puede extender, digamos que como ya está certificado para el yentadueto, también se entiende que está para el bien ofertado, ¿no? Eso no es posible técnicamente tampoco señalar eso. Por lo tanto, ellos señalan que la planta puede fabricar tabletas, correcto, pero no todas están certificadas y más aún cuando se ha restringido su ámbito de aplicación a otro producto diferente del bien ofertado. Entonces, le doy paso a la doctora Sofía para ver cuán relevante es este tema del certificado. Entonces, recapitulando, ¿no? ¿El certificado tiene alcance para empagliflozina 25 miligramos tabletas? No, porque hemos visto que solo aplica al yentadueto, que es una combinación de linagliptina más metformina y no incluye a la empagliflozina. Entonces, no cumple con las bases para el bien ofertado. ¿Fue emitido por una autoridad de alta vigilancia sanitaria? Sí, pero está limitado para la fabricación de yentadueto y no de empagliflozina. No cumple con las bases para el bien ofertado. ¿Está regulado por normas reconocidas de la Unión Europea? Sí, conforme a lo que se señala en el certificado están las normativas y de acuerdo a las normativas de la Unión Europea, también el área de inspección se puede delimitar, siendo limitado en este caso para el producto yentadueto. Y no cumple, por tanto, con las bases para el bien ofertado. ¿El certificado permite limitarse a un producto específico? Sí, según la normativa europea, como ya hemos visto, el alcance puede ser específico para un producto y en este caso está limitado para yentadueto y entonces no cumple con las bases para el bien ofertado. ¿Puede usarse para otro producto con la misma forma farmacéutica? No, porque de acuerdo al certificado de BPM solamente se han evaluado los procesos y los controles para el producto yentadueto y no para empagliflozina. Entonces, no cumplen con las bases para el bien ofertado. ¿Y sustenta el registro sanitario de empagliflozina 25 miligramos tabletas? No, porque ese certificado de BPM no incluye dicho producto en su alcance. Entonces, no cumple con las bases para el bien ofertado. ¿Puede utilizarse este certificado de BPM para sustentar el registro sanitario de empagliflozina 25 miligramos tabletas? No, ya que el certificado de BPM solo acredita al producto yentadueto, tal como se indica en la parte 2 del certificado. Y es así que dentro del certificado, dentro del alcance del certificado de BPM, no está la empagliflozina 25 miligramos, ya que esto se señala en una restricción de la parte 2 de ese certificado de BPM. Según las reglas de la Unión Europea, el certificado de BPM debe leerse de forma integral, incluyendo las restricciones. Y no se han evaluado ni certificaron las condiciones específicas de fabricación, control y validación para empagliflozina, de acuerdo a lo señalado en el certificado de BPM emitido por la autoridad de Alemania. Conclusión,
el certificado de BPM presentado no puede ser usado para sustentar el registro sanitario ni la admisión del medicamento ofertado empaglifosina 25 miligramos porque no acredita su fabricación conforme al BPM remitido. Ana Paula, estás en mute. Perdónenme, para culminar nuestra presentación es evidente, como ya estableció la doctora Sofía, a nivel técnico y en cumplimiento de las bases, el certificado presentado por representaciones DECO no cumple con las bases, tampoco puede usarse para acreditar el registro sanitario, por lo que ahí hay un tema de incumplimiento al nivel sanitario, de la normativa sanitaria. Por lo tanto, al no haber cumplido con una de las exigencias relevantes para en la licitación, la oferta de representaciones DECO no debió ser admitida, por lo tanto solicitamos al tribunal que se revoque la buena pro y se adjudique a nuestra representada. Con eso culminamos. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Habiendo culminado con los informes de la parte impugnante, se concede el uso de la palabra a los representantes del tercero administrado, a quienes también se les otorga el tiempo de 10 minutos para la oralización de los mismos. En ese sentido, tienen el uso de la palabra el doctor Claudio Iparraguirre y el señor Jesús Peña. Muchas gracias, señor presidente. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Me confirman si pueden observarlo, por favor. Se puede visualizar. Continúa. Perfecto, muchas gracias. Muy buenos días a todos. En representación de la empresa Representaciones DECO, voy a pasar a contradecir cada uno de los argumentos planteados por la impugnante en el presente expediente respecto al recurso de apelación interpuesto por la empresa Tecnofarma. Los argumentos del impugnante señalados en su escrito de apelación se dividen en dos. El primero tiene que ver con que hay un incumplimiento respecto a las bases integradas respecto a la presentación del certificado de buenas prácticas de manufactura. En segundo lugar, indican que Representaciones DECO ha presentado una oferta sustancialmente por debajo del valor referencial. En primer lugar, vamos a pasar a desacreditar el primer punto que alega los impugnantes. Ellos básicamente indican, como bien lo han señalado, que existe una restricción en el documento del certificado de buenas prácticas de manufactura presentado en la oferta de Representaciones DECO. Indican que este certificado se refiere justamente al producto Gentadueto y por lo tanto no puede extenderse al producto presentado objeto de la convocatoria, que es el Jardiance 25mg, cuyo principio activo es la empaglifosina. Señores miembros del tribunal, es necesario precisar qué es lo que nos dicen las bases integradas en este aspecto. Nos dicen que para medicamentos y para la presentación del certificado de buenas prácticas de manufactura, basta con la presentación de la copia simple del certificado vigente que comprenda las áreas para la fabricación del bien ofertado emitido por la IGEMIT, o en todo caso también se acepta el certificado de buenas prácticas emitido por la autoridad competente del país origen o sus equivalentes reconocidos por tales por la IGEMIT. Asimismo, el objeto que regula o que describe las características del bien señalan que la forma farmacéutica incluye tabletas y que comprende las formas farmacéuticas detalladas, por ejemplo, las cápsulas comprimidas, recubiertos, tabletas y tabletas recubiertas. Ahora, este certificado de buenas prácticas presentada incluye una sección en la parte 2, las operaciones de fabricación, donde incluyen justamente productos no estériles y señalan o precisan que comprende las operaciones de procesamiento para las siguientes formas farmacéuticas, ¿no? Y se regula ahí también los comprimidos. Por lo tanto, el certificado de buenas prácticas de manufactura regulan productos no estériles, que justamente es el producto ofertado, la empaglifosina 25mg. Por lo tanto, el fabricante Boehringer está autorizado para fabricar tabletas no estériles conforme a la parte 2 del certificado de buenas prácticas otorgado por la autoridad sanitaria. En este caso, el certificado de buenas prácticas otorgado se obtuvo luego de la inspección integral a las instalaciones, procesos y condiciones de fabricación del fabricante Boehringer realizada por la Autoridad Sanitaria de Alemania. Esto incluye el Jardiance 25mg, que está comprendido dentro de productos no estériles. Ahora,
es necesario precisar que esto se complementa por un documento emitido por el director de producción y tecnología del fabricante Behringer que señala lo siguiente. El certificado de buenas prácticas de manufactura señala que las operaciones de procesamiento incluyen cualquiera o todos los pasos involucrados en la fabricación de una forma farmacéutica. Por lo tanto, si el certificado de buenas prácticas de manufactura incluyen, en este caso, la fabricación de tabletas no estériles, entonces cualquier producto en forma de tableta fabricado en esta planta está cubierto por este certificado, incluso si la inspección se centró en un producto específico como el gentadueto. El certificado de buenas prácticas no tiene que regular producto por producto del objeto de la convocatoria, sino se tiene que centrar en las operaciones vinculadas a la fabricación en planta. Por lo tanto, señores miembros del tribunal, debe descartarse este segmento de los argumentos de la apelante. En segundo lugar, representaciones de ECO. Bueno, la apelante indica que representaciones de ECO ha presentado un precio que se encuentra sustancialmente por debajo del valor referencial. Para ello es necesario leer de manera conjunta el artículo 28, el 28.1, el 68.1 y la opinión del OCE número 135/2017. En primer lugar, el artículo 28.1 de la Ley de Contrataciones del Estado señala que para la contratación de bienes y servicios, la entidad puede rechazar toda oferta por debajo del valor referencial si determina que luego de haber solicitado por escrito o por medios electrónicos al proveedor la descripción a detalle de la composición de su oferta para asegurarse de que pueda cumplir satisfactoria y legalmente sus obligaciones del contrato. Se acredita mediante razones objetivas un probable incumplimiento. Sobre el particular, es necesario entender que este artículo regula un procedimiento para el rechazo de ofertas. Por lo tanto, es erróneo que la entidad deba rechazar las ofertas de plano al considerarlas sustancialmente por debajo del valor referencial. Ahora, esto se tiene que leer de manera conjunta con el artículo 68.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que señala lo siguiente. En el caso de la contratación de bienes, servicios en general y consultorías en general, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones solicita al postor la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta, cuando, entre otros, la oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado. En este caso, se le otorga esta facultad al comité de selección o a la entidad de solicitar todos los elementos constitutivos cuando la oferta sea sustancialmente por debajo del valor estimado. En este caso, consideramos que no estamos frente a un precio sustancialmente por debajo del valor estimado. De acuerdo a la definición de la RAE, la palabra sustancial significa algo trascendental, fundamental, esencial. En el presente caso, y de una interpretación conjunta con la opinión 135/2017, la entidad no ha considerado que estamos frente a una oferta sustancialmente por debajo del valor referencial. Esta opinión también regula que la entidad es competente para adoptar decisiones basadas en criterios que estime pertinentes de acuerdo a la naturaleza y el objeto de la contratación. Por lo tanto, no estamos frente a un precio sustancialmente por debajo, en primer lugar, porque no se ha seguido un procedimiento por parte de la entidad en base a los criterios objetivos, a la naturaleza del objeto de la contratación, que puede existir un riesgo de incumplimiento o una razón objetivamente válida para determinar que estamos frente a un precio sustancialmente por debajo del valor referencial. Por lo tanto, señores miembros del tribunal, debe descartarse este argumento por parte del apelante. En conclusión, solicitamos que se confirme la validez de la oferta presentada por representaciones de ECO y se confirme la adjudicación de la buena pro presentada por representaciones de ECO. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. De igual modo, se concede el uso de la palabra a los representantes de la entidad, institución administradora de fondos de aseguramiento en salud del Ejército del Perú, a quienes se les va a otorgar el tiempo de 10 minutos para realizar sus informes respectivos. Tienen en ese sentido el uso de la palabra la doctora Cindy Farías y los señores Henry Bardales y Diana Fuentes.
Señores de la entidad, por favor, Hola, buenos días, ¿me escuchan? sí, encienda su cámara y oralice su informe. Ok. Ahora, buenos días. En base a la apelación por parte de la empresa Tecnofarma, en este caso, el comité de selección de la IAFAS ha considerado que no existe fundamento técnico ni normativo para desestimar la validez del certificado del BPM, toda vez que se evidencia que mediante la resolución 15252-2021 del 30 de diciembre de 2021 se autoriza la inscripción en el registro sanitario en la especialidad farmacéutica extranjera Jardiance 25 mg. Comprimir, es un medicamento comprimido recubierto elaborado por el laboratorio Promeco S.A., ¿no? La misma que está o existe netamente en el certificado del BPM. Asimismo, es importante señalar o precisar que el certificado de buenas prácticas de manufactura presentado por la empresa ECO corresponde plenamente a lo exigido en las bases integradas. Asimismo, dicho certificado emitido por la Agencia Europea de... Hola. Solo una precisión, parece que está teniendo problemas con su conexión de internet. De rato en rato hay cierta pausa. Ahora, Continúe ya, pero le informo de que estamos teniendo ese inconveniente. ahora sí me escucho, ¿cierto? Sí, Hola. Ya. sí, se escucha. Entonces, ya, asimismo, es importante también destacar que los certificados BP no se emiten para un producto en específico, sino para procesos productivos asociados a las formas farmacéuticas, ¿sí? Por lo tanto, la mención en el certificado a productos como Gentadueto no restringe la validez ni alcance, siendo simplemente un ejemplo dentro del universo de productos elaborados bajo dicha forma farmacéutica. Ahora, en relación al respeto a la oferta temeraria, el comité de selección no calificó la oferta como temeraria toda vez que la misma acredita el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales exigidos en las bases. El hecho de que el precio ofertado se encuentre por debajo del valor estimado no constituye por sí solo una causal de rechazo, ya que la ley de contrataciones del Estado ni su reglamento establecen un porcentaje para la ejecución, un porcentaje específico para determinar cuándo una oferta debe ser considerada temeraria. Además, es importante señalar o recordar que el postor es plenamente responsable por la composición de su oferta y por la ejecución del contrato en los términos pactados, asumiendo los riesgos económicos derivados de su propuesta. Eso es todo, doctor. Muy bien, muchas gracias. Habiendo culminado con esta primera parte de la audiencia pública, consulto a los representantes del impugnante si va a ejercer su derecho a réplica. De ser así, se le otorga un tiempo de 3 minutos. Sí, vamos a precisar algunos puntos que nos parecen cuestionables, ¿no? A ver, en primer lugar, y creo que lo voy a hacer de la mano con la presentación, que es bastante sencillo, creo que desvirtuar todos los argumentos que han señalado, tanto representaciones de ECO como la parte impugnante, representaciones de ECO, y la IAFA, ¿no? A ver, sobre lo señalado por representaciones de ECO, a ver, tenemos que leer de forma completa el BPM, miren, y clarificar tanto para representaciones de ECO como para la IAFA, de que el certificado BPM se puede emitir por área de producción y por producto específico. Es incorrecto de que se diga de forma tajante que no se puede emitir un certificado de BPM para un producto específico. Eso ya lo ha explicado la doctora Sofía, que
ha sido directora de la Dirección de Productos Farmacéuticos de Digemit. Es decir, en este caso nos preocupa que simplemente se vaya a observar el BPM sin tener ni siquiera esta precisión que estábamos observando acá, ¿no? Del ámbito de aplicación. Entonces, lo que solicitamos es que se lean las dos partes del certificado de BPM, que esta es la parte 1 y la parte 2 completa, ¿no? Lo segundo es que señalan que se ha presentado un documento de parte de la Dirección de Calidad del Laboratorio de Alemania, pero, a ver, los certificados de buenas prácticas de manufactura, ya hemos señalado qué tipo de autoridades pueden emitirlas. Un Digemit o una autoridad del país de alta vigilancia, no una dirección de calidad del propio laboratorio, y más si es fuera de la fecha de la presentación de la oferta. Por lo tanto, ese documento no debería ser tomado en cuenta, no debe ser tomado en cuenta. Sobre lo indicado por el tema de la IAFA, que se señala que simplemente se están basando en la resolución del registro sanitario, es correcto, está con registro sanitario, pero ¿por qué estamos siendo aquí bastante cautos sobre el certificado de buenas prácticas de manufactura? Creo que todos hemos visto el caso de Medifarma y nosotros advertimos que el certificado que se le está presentando para acreditar el producto que ha presentado representaciones DECO y que va a ser utilizado para los usuarios de la IAFA, no te está acreditando que ese producto cumple con las 3 características que hemos visto: calidad, seguridad y eficacia. Y es más, nosotros hemos accedido por transparencia al registro sanitario de este producto y nos hemos dado con la sorpresa que para sustentar ese registro sanitario se ha utilizado este certificado que no te acredita que efectivamente este producto empagliflozina, que es del producto Jardiens o Jardiens, efectivamente cumple con esas buenas prácticas de manufactura. Por lo tanto, nosotros sí lo tomamos bastante de una preocupante el hecho de que puedan señalar que su producto simplemente se hayan basado en el registro sanitario cuando, digamos, hay un impugnante que te está levantando la mano y te está diciendo ese certificado no es correcto. Yo voy a completar, ¿no? Porque las bases piden que el certificado de BPM acredite el área para el bien ofertado. Y como se ha señalado claramente, de acuerdo a la Unión Europea, no es una interpretación nuestra, sino es de acuerdo a la Unión Europea. ¿Y por qué se utiliza la Unión Europea? Porque el certificado que se ha presentado es emitido por la Agencia de Alemania, que es país de la Unión Europea. Y se señala que los certificados de BPM son o se emiten por área de producción y por producto específico. Y en este caso, en el certificado que se ha presentado, es por producto específico. ¿Y esto qué significa? Porque esto también se da acá en el Perú, ¿no? Se dan certificados en el caso de Perú para hormonas, para betalactámicos, para citostáticos y en el caso de biológicos por producto. ¿Y por qué se da o por qué es importante señalar esto? Porque cuando el certificado es específico por un producto, significa que la autoridad que ha ido a inspeccionar solamente ha inspeccionado los procesos productivos, la materia prima que se utiliza en la producción, los controles y la liberación del lote para ese medicamento. En caso, ¿no? Y solamente por eso certifican que las BPM son para ese producto y en la Unión Europea lo ponen como una restricción y lo señalan claramente, ¿no? En el caso de Perú, cuando van a inspeccionar un laboratorio y quieren dar un certificado por área de producción, si digamos tienen 10 medicamentos, pues al hacer la inspección van a hacer un muestreo de esos medicamentos y podrían coger 3 o 4 medicamentos de esos 10 y se hace la inspección al proceso productivo, al control de calidad, a la liberación del lote de todos esos medicamentos. Y por tanto, al ser un muestreo, ese sí se puede extrapolar a todos los productos. Pero para el caso específico no es así. Por eso existe esa restricción que está señalado como ámbito de aplicación para un solo medicamento. Y esto está de acuerdo a lo que dicen las reglas de la Unión Europea. Si uno lee el certificado de BPM emitido por la Unión Europea, le hace referencia que tienen que leer la interpretación de un certificado de BPM de la Unión Europea, documentos que están disponibles en la página web y que se han utilizado para hacer esta lectura. Y eso es algo que sí tiene que quedar claro. Muy bien, el tiempo otorgado ha finalizado.
hemos superado el tiempo otorgado. A continuación, consulto a los representantes del tercero administrado si van a ejercer su derecho a réplica. De ser así, también cuentan con 3 minutos para ello. Sí, señor presidente, vamos a hacer uso del tiempo para la réplica. Solamente queremos precisar que el hecho de que el certificado de buenas prácticas de manufactura se mencione específicamente el producto Gentadueto, esto obedece al momento o el enfoque puntual de la inspección, pero no constituye una limitación o exclusión respecto de otros productos de igual forma farmacéutica, tal cual se encuentra regulado en la parte 2 del certificado de buenas prácticas, que es fabricado bajo las mismas condiciones y los estándares de calidad aprobados. Como hemos mencionado, esto se observa justamente en la parte 2, en la parte de productos no estériles, donde se señala que las operaciones de procesamiento para las siguientes formas farmacéuticas, incluidos los comprimidos, se encuentran dentro de este ámbito de aplicación. Solamente queríamos precisar ese punto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. De igual modo, consulto a los representantes de la entidad si van a ejercer su derecho a réplica. De ser así, se les otorga 3 minutos. Sí, doctor. En vista de que las partes ya han establecido sus puntos de vista, es preciso señalar, en base a lo que ellos mismos han dicho, que el medicamento en cuestión cuenta con registro sanitario, el cual, para justamente poder conseguir dicho registro, han tenido que presentar el certificado de buenas prácticas de manufactura. Ahora, tengamos en cuenta que la evaluación o el cuestionamiento de este certificado no es competencia de esta IAF-ACP, sino de la propia DIGEMIT, la cual sí lo ha tenido en cuenta para poder emitir el certificado, razón por la cual, a no ser que DIGEMIT emita un pronunciamiento sobre el certificado en cuestión, hemos tenido en consideración la presentación del mismo. Asimismo, la nota restrictiva o aclaratoria a la cual hacen mención señala sobre la importación en la Unión Europea. Es por eso que justamente hacen la aclaración del ámbito de aplicación de este medicamento, no siendo esta la zona en cuestión. Ahora, respecto al precio que se nos ha ofertado, tengamos en cuenta que hasta el año pasado este medicamento contaba con un proveedor único, razón por la cual tenía este precio. Ahora que el mercado cuenta con más proveedores, es totalmente válido que el precio haya variado. No teniendo nosotros en este momento con qué compararlo, hemos creído por conveniente ampliar nuestro ámbito de investigación viendo los precios a nivel internacional, razón por la cual, si tenemos en cuenta este mismo producto, tanto en Ecuador como en Colombia, el precio es considerablemente parecido al precio que nos están ofertando, por lo cual el comité de selección no creyó por conveniente evaluarlo como una oferta temeraria. Eso es todo. Muchas gracias. Habiendo culminado esta segunda etapa de la audiencia pública, consulto a los vocales que integran la sala si van a formular preguntas. Doctora Angie Pérez. Buenos días, señor presidente. No tengo consultas, gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Eric Mendoza. Buen día, señor presidente. Por mi parte, tampoco tengo consultas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Yo quería trasladarle una inquietud a la entidad, a los representantes de la entidad. En las bases de este procedimiento de selección, ustedes han pedido, en efectos, copias de certificado de buenas prácticas de manufactura, copia de certificado de buenas prácticas de distribución y transporte, copia de certificado de buenas prácticas de almacenamiento, ¿no? Y mi pregunta va en el sentido de que si es correcto que esos documentos formen parte de los documentos de presentación obligatoria o en realidad deberían corresponder a la habilitación legal de los proveedores. ¿Cuál es la consideración de haberlo ubicado en este acápite? Doctor, respecto a su consulta, la decisión de incorporarlo como un requisito de admisión deviene de otros procedimientos que ya hemos tenido con el Tribunal de Contrataciones, el cual nos ha observado que la presentación del certificado de manufactura debe estar dentro de estos requisitos.
Es por eso que se ha corregido dentro de todas las bases de nuestros procedimientos de selección. Ok, entonces, si fuese así, igual vamos a hacer la revisión que usted nos hizo. Si fuese así, las bases estándar señalan que cuando se solicite información adicional al anexo número 3 o a la declaración jurada de especificaciones técnicas, se tiene que precisar cuáles son las características técnicas y funcionales que se requiere acreditar con esos documentos adicionales. Para el caso específico, el BPM, de acuerdo a las bases, ¿qué característica técnica funcional debía acreditar, ¿no? Con su presentación? Señores de la entidad. Hola, ¿me escuchan? Sí. Justamente el certificado de buenas prácticas de manufactura para nosotros nos acredita que exactamente que No, sí las está bases. No es para ustedes, sino la pregunta va en las bases, y, digamos, tiene que señalarnos cuál es la característica técnica funcional que se va a acreditar con este documento. En el acápite correspondiente a los documentos de presentación obligatoria, ¿se precisa cuáles son esas características? Doctor, un favor, ¿me puede amplificar, por favor, la consulta? No tengo tan claro, pero lo que pasa, como lo comento, el certificado de buenas prácticas de manufactura, netamente nosotros nos bajamos que está autorizado, en este caso, para el producto el producto en sí, puede vender productos no estériles, y dentro de los productos no estériles está exactamente el producto que hemos adquirido, ¿no? Claro, pero a lo que voy es lo siguiente, y un poco le traslado, le preciso la pregunta. Las bases estándar, que son las que ustedes usan para la convocatoria y sus procedimientos de selección, establece que en efecto las entidades pueden requerir información o documentación adicional al anexo número 3, que es el anexo de declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas. Pero las bases también son específicas al señalar que cuando se pida esta documentación adicional, se tiene que precisar cuál es esa documentación adicional y además, ¿no?, qué características técnicas y funcionales se acreditan con esta. ¿Por qué va mi pregunta? Porque la discusión en esta audiencia no está vinculada tanto a si se presentó o no se presentó el certificado, sino está en el sentido de que se discute el contenido del mismo, ¿no? Que el mismo no podría asegurar las características solicitadas por la entidad. Entonces, sobre eso nace la duda del suscrito y se la traslada a ustedes en el sentido de decir, bueno, finalmente, ¿cuáles son las características que con ese certificado se buscaba acreditar, ¿no?, de acuerdo a las bases? Y si está precisada en el extremo correspondiente. Doctor, lo que pasa es que la solicitud del certificado de buenas prácticas de manufactura no va destinado al cumplimiento de alguna especificación técnica del bien, va destinado al hecho de que por norma requiere tenerlo para poder no solamente fabricar, importar, exportar, sino también suscribir contrato con nosotros o con cualquier entidad del Estado. Siendo así, en esa tesis, si fuese así, ¿bastaría que presenten el certificado sin hacer un análisis de contenido? Técnicamente. Ok. En todo caso, el tribunal va a evaluar los términos de lo que ustedes también están señalando, incluyendo, obviamente, lo que han manifestado las partes en esta audiencia. Muy bien, en mi caso no voy a formular más preguntas, solamente agradecerles a todos por su participación. Muy buenos días con todos. Muy buenos días. Gracias, magistrado.
Gracias. Nos vemos. Hasta luego.